Bueno, empezamos nosotros. Hay muchos temas como que el presidente anunció que para julio llegarán 7 millones más de vacunas. Ayer estuvo en recorrido por Pedernales, que vamos a hablar de eso. Pero creo que uno de los temas más interesantes que ya empezó a calar en la posición y en la población es la solicitud del Ejecutivo que dirige el presidente Abinader de 45 días más de la extensión del estado de emergencia. Dentro de esto, para poder manejar el toque de queda. Se solicita al Congreso una extensión nuevamente de 45 días y ustedes se imaginarán la situación también que trae esto, porque ahora los diputados o congresistas del PLD y tal vez de otros partidos están un poco reticentes o renuentes a aprobar este toque de queda o este estado de emergencia. Hay que ver cuáles son las condiciones que están colocando para que esto se dé, pero es posible que teniendo el presidente Abinader la mayoría o el PRM la mayoría en el Congreso, esto pase sin más tapujos, sin más inconvenientes. Sin embargo, la pregunta sería, ¿necesita todavía el país más tiempo en toque de queda, en estado de emergencia? ¿Se requiere continuar con las medidas del estado de emergencia? Por una parte entiendo que no, que ya deberíamos aprender a abrir y convivir de alguna forma organizada y sobre todo con régimen de consecuencias como se ha estado viendo en las últimas semanas, que se recrudeció un poquito el toque de queda. Pero por otra parte entiendo que sí, justamente porque hay personas que no van a entrar en conciencia, que no quieren entender la responsabilidad que significa para el país y sobre todo lo que decía el presidente, cada enfermo de COVID nos cuesta o le cuesta al Estado aproximadamente 2 millones de pesos. Y cuidado, la situación de que hay variantes extranjeras que están llegando aquí al país. Y voy a decir algo, quiero tocar este tema también. Al Ministerio de Turismo, al Gabinete de Salud, tengan en cuenta el tema de los extranjeros, los viajeros que vienen aquí al país, que no les exigen ningún tipo de prueba cuando a nosotros para salir a cualquier parte nos viven atacando por las mismas. Y con toda la razón los otros países. Los demás países ponen alerta y nosotros no. Entonces, ¿cómo va a ser que queremos salir del COVID, mantener el estado de emergencia, continuar con el toque de queda, pero no estamos cerrando la casa correctamente para que los que vienen de fuera no traigan el virus? Sobre todo las variantes nuevas que han surgido y que estas variantes se dice que son mucho más aceleradas y mucho más peligrosas. Entonces, señor presidente, vicepresidenta, Ministerio de Salud, a David Collado, tengan en consideración las pruebas de antígenos, las pruebas PCR para los extranjeros, así sea para el dominicano que tiene un año fuera, unos meses, que tengan que venir con su prueba para entrar a territorio dominicano, porque no puede ser, igual que el tema fronterizo. Yo no sé, me imagino porque sé que la situación es difícil y hemos escuchado de que se ha reforzado la frontera, pero ¿quién nos dice a nosotros que Haití, que está en una situación económica, política, social, que está ahora mismo en candela, literalmente, las protestas que hay por esos grupos armados que tienen en Haití, por las bandas, ¿quién les dice a ustedes que si ellos están desplazando de 10,000 o 15,000 de las zonas donde está esto, ¿quién les dice que no va a llegar aquí a República Dominicana? Mira, Loreni, Ese es un tema. en el caso de lo planteado nuevamente por el Poder Ejecutivo, requerimiento de 45 días más, estado de emergencia, evidentemente tiene una situación de que la población está harta, está cansada. Eso hay que entenderlo por un lado. Las situaciones de COVID no ceden y en alguna medida sigue la preocupación debido a una serie de variantes que han causado, hay dos tipos de variantes, variantes de interés y variantes de preocupación. Dentro de las variantes de preocupación está aquella que básicamente plantea posibilidad de contagio masivo y de muertes más aceleradas respecto al COVID-19. Sin embargo, yo siempre he dicho, de nada sirve la aprobación de un estado de emergencia para en su defecto aplicar un toque de queda si la aplicación del toque de queda no va de la mano con medidas consecuentes. No es posible que usted tenga un toque de queda a partir de las 6 de la tarde, como es el caso de la República Dominicana actualmente, y que tenga las guaguas del transporte público, el metro de Santo Domingo,
Timbí de gente reventado. No es posible. No es viable que usted tenga a la población recluida en su casa y que todo el gringo, el alemán, el judío, el ruso, el del país que sea, quiera venir a la República Dominicana y no le sea solicitada una prueba PCR. Se dijo en estos días que aquellos países, sí, se dijo en estos días que aquellos países que tuviesen alguna de las variantes, se le solicitaría prueba PCR. ¿Qué ha pasado con eso? Nada. Aquí todo el mundo sigue entrando como perro por su casa. Nadie ha entrado, nadie ha tenido... Pedro. Siempre ha habido una confusión en eso, pero al final de cuentas, el perro que es dueño de su casa, cuando como Balú entra a la casa y Quijote entran a la casa de Loreni. Entonces, tomando en consideración eso, nadie puede estar pagando las consecuencias del descuido propiamente de las autoridades. Y aquí hay un tema también de que solamente el dardo se le quiere cargar a la población. Y yo siempre he dicho, las responsabilidades, tanto del éxito como de los fracasos, son compartidas. No es verdad que solamente el Poder Ejecutivo tiene la responsabilidad, por ejemplo, de la gente que llega a unidades de cuidados intensivos. No, señor. Pero tampoco es una atribución exclusiva, tampoco es una situación exclusiva del poder, de la población, el tema de que la gente se mantenga con un alto nivel de contagio. O sea, vamos a valorar cada cosa en su justa dimensión. Es cada vez que yo veo que tenemos que retornar a un toque de queda más estricto, porque a la República Dominicana llegó una variante distinta. Es como que a mí me castiguen porque un vecino que fue a visitar a mi casa rompa una vasija de cristal y a mí me castiguen por eso. Si yo no permití que ese vecino entrara, si yo no fui quien abrió la puerta, quien le abrió la puerta fue el dueño de la casa, pero a mí me castigaron por eso. Entonces, básicamente, eso es lo que hay sobre la mesa cada vez que se habla de esto. Y mira qué cosa, Lorena. Por eso yo digo que los políticos deben tener cuidado con lo que dicen y hacen. El 16 de junio del año pasado, yo supongo que el PRM compró su bizcocho. ¿Tú sabes por qué? El PRM en ese momento depositó un recurso de inconstitucionalidad del estado de emergencia. Señores, que el COVID era mental, que todo era una farsa, que era un modelo de presión política, y ahí el tiempo le ha demostrado que han tenido que tragarse sus palabras. El presidente dijo que 3 meses después de haber llegado a la presidencia, o 3 meses al llegar a la presidencia, 3 meses después, el COVID estaría totalmente controlado. Sin embargo, del 16 de agosto hacia acá, ¿hay más muertes? Mira, te digo algo. Yo creo que el presidente y los diputados y funcionarios del PRM deberían hacer un mea culpa sobre eso y asumir la realidad y decirle a la población, porque no es solamente mandar una comunicación al Congreso solicitando el estado de emergencia. Yo creo que no. Creo que tienen que decirle a la población, nos equivocamos. Nos equivocamos y estas son las razones, porque también hay otra situación que los coloca a ellos en tela de juicio, donde se puede ver dudosa su reputación. ¿En qué sentido? ¿Qué dicen muchos al momento de que se escucha la palabra estado de emergencia y extensión? Es que quieren facilidades para las compras y contrataciones. Es que quieren saltar procesos burocráticos. Entonces, ciertamente muchas son necesarias, pero muchas se han colado. Ciertamente un estado de emergencia prevé y ayuda, no a todo el estado, eso está delimitado, sobre todo en el sector salud. Sí. Está delimitado, no es que todas las instituciones pueden hacerlo. Acuérdense del problema del INAVI, que solicitó alimentos y una cantidad de cosas sin ser una de las organizaciones con este beneficio. Y el propio plan social tuvo una situación al principio en el gobierno pasado. Pero el plan social es un estamento que debe estar dentro de eso. Pero fíjate, estuvo ante la mirada crítica de la gente, claro, independientemente. Pero fue por un mal manejo justamente de los procesos, que ahí es que está el tema. Si usted tiene facilidades por estar en estado de emergencia, no la complique más dañándolo. El punto es que tienen que decirle a la población, mira, nos equivocamos, el estado de emergencia sí era necesario. Es más, para mucha gente del PLD, perdieron por ese tipo de situaciones.